Eso de la investigación, dice. Exacto. Bueno, cuando alguien va a investigar, lo primero que tiene que hacer es redactar el protocolo. El protocolo es una guía de cómo se va a investigar. Y una vez que tiene la guía, y si está aprobada por una institución, empieza a recolectar los datos. Una vez que tiene los datos, analiza esos datos usando software estadísticos. Luego tiene que interpretar esos resultados o discutir esos resultados con la luz de los conocimientos que se tienen hasta el momento. Y lo ideal es que no guarde en un cajón, sino que publique esa investigación. Por eso el proceso de investigación empieza desde el protocolo y se espera la publicación. Bueno, a ustedes en segundo año solo se les va a pedir la redacción del protocolo de investigación. Pero cuando estén en el internado, van a seguir todas estas fases otra vez. Y van a estar tutoreados por mí o por quien sea en su momento. Entonces, lo que se pretende es este año que sepan cómo redactar un protocolo. Y ojalá que sea un protocolo que ustedes puedan llevar adelante en el internado. Por eso, los que eligen temas de enfermedades raras, no creo que en el internado puedan llevar adelante y van a tener que volver a redactar otro protocolo. En fin, van a tener doble práctica, pero no saben todavía ni lo que van a encontrar cuando estén internados, porque ahora no tienen experiencia todavía hospitalaria, ni de atención en la comunidad, etcétera, ¿se entiende? Por eso yo les dejo que elijan todavía enfermedades raras como la enfermedad de Epstein, por ejemplo, o el ELA que alguien dijo. En fin, porque lo que quiero es que aprendan a hacer el protocolo. ¿Se entendió esta parte? Bueno, hablando de protocolo, todo este año protocolo de investigación. El protocolo de investigación empieza con el tema a investigar que se llama pregunta de investigación. Cuando ustedes no tienen idea de cómo enfocar el tema, para eso está la introducción o marco teórico. ¿Y cómo se redacta la introducción? Con las estrategias que mostramos en las clases anteriores. En la primera, cómo entrar en las bibliotecas electrónicas y ver qué han escrito otros autores sobre ese tema. Y con eso nos va a dar una idea de cómo enfocar nuestra investigación. Por eso empezamos con esa primera clase de introducción, búsqueda bibliográfica. Y esa búsqueda bibliográfica, una vez que ustedes tienen artículos, para poder redactar la introducción, es útil utilizar el software estadístico de gestor bibliográfico Mendeley, que fue la segunda clase. ¿Para qué sirve entonces el Mendeley? Para colocar las referencias a la introducción o marco teórico. A medida que ustedes leen artículos, entonces se dan cuenta de la extensión del tema, incluso cambian de tema porque ven que es muy complicado o ya está muy tratado, etcétera, y les ayuda a enfocarse mejor. Pero cuando ya tienen el tema bien claro, tienen que elaborar lo que se llama la pregunta de investigación o el tema a investigar. Pero cuando se dice la palabra pregunta, entonces va con un adjetivo interrogativo, como toda pregunta. Entonces, ¿qué es la pregunta de investigación de un protocolo? Es una duda o incertidumbre acerca de algún fenómeno biológico. ¿Y por qué biológico? Porque estamos en área de la salud. Si fuera un humanista o un ingeniero, va a ser otro tipo de incertidumbre, ¿verdad? Pero acá se refiere a fenómenos biológicos que se observan en una población humana. Si fuera un veterinario, va a ser en animales.
y que nosotros como investigadores queremos resolver esa duda o incertidumbre. ¿Cómo? Efectuando mediciones, midiendo lo que se llaman las variables, que vamos a ver más adelante, utilizando a individuos específicamente seleccionados para el efecto. Esa es entonces la pregunta de investigación. Es como el tema a investigar, pero redactado como si fuera una incertidumbre, porque no sabemos qué vamos a encontrar. ¿Cómo se puede originar una pregunta de investigación? ¿De dónde? ¿Qué aspectos puede enfocar o encarar? Lo ideal es hacer investigaciones, elaborar preguntas a partir de hallazgos o problemas observados en la práctica diaria o en estudios anteriores. Por eso a ustedes tal vez les es difícil todavía discriminar qué es común en la práctica diaria porque no tienen práctica hospitalaria todavía. Y por eso están eligiendo algunos temas que no son comunes en la práctica hospitalaria y no van a encontrar pacientes para poder hacer esas mediciones, porque son enfermedades raras. Pero no importa, lo que se pretende en este año es que sepan hacer protocolos. Entonces, cuando estén en el internado, ahí sí van a tener más contacto con pacientes y van a poder elaborar protocolos más fáciles de realizar. También pueden originarse preguntas o temas a investigar a través de la revisión de la literatura, que fue lo que hicimos en la primera clase. Colocar una palabra clave en una biblioteca electrónica y le sale un montón de artículos que enfocan de diferente forma el tema que ustedes pidieron que salgan artículos. O en la práctica hospitalaria hacemos sesiones bibliográficas. O esto sobre todo para los residentes, la aplicación de nuevas tecnologías. Por ejemplo, nuevos ecógrafos, nuevos ecocardiógrafos que hacen tales mediciones. ¿Sirven o no sirven para diagnosticar tal o cual enfermedad? O nuevos análisis. El hisopado para COVID, por ejemplo, es una nueva tecnología. ¿Es realmente efectiva para diagnosticar el COVID o no? Es tema para una investigación. Bueno, sea cual sea la fuente de inspiración para la pregunta a investigación o el tema a investigar, generalmente se enfocan en diversos aspectos de esa enfermedad. Puede enfocarse en aspectos de lo que es normal o anormal, cuándo está enferma o cuándo está sana una persona de tal patología. O puede enfocarse al aspecto del diagnóstico. ¿Qué exactitud tienen los exámenes o estrategias diagnósticas para confirmar o descartar una enfermedad? Volviendo al COVID, el hisopado, ¿qué tan exacto es para confirmar o descartar un COVID? Puede ser un tema a investigar. O pueden enfocar el aspecto relacionado a la frecuencia. ¿Con qué frecuencia se presenta esta enfermedad? Por ejemplo, el que mencionó la enfermedad de Epstein. Si ustedes buscan la frecuencia de esa enfermedad, van a encontrar que es extremadamente rara, a mi parecer. Yo no soy pediatra, pero creo que es una enfermedad rara. Casi no van a encontrar ningún paciente. Pero si me preguntan cuál es la frecuencia del pie gangrenoso en un diabético, y buscan diabético, van a encontrar que muchos tienen gangrena, incluso amputación en esos pies, porque es una enfermedad rara. Entonces, esa investigación se enfoca en el aspecto de la frecuencia. O bien, pueden enfocar los aspectos relacionados al riesgo. El riesgo es una medición que hacemos en medicina para tratar de predecir la aparición de una enfermedad, porque no siempre sabemos por qué aparece una enfermedad. Recién les mencioné las úlceras en los pies de los diabéticos. Hay muchos diabéticos que nunca tienen úlceras en los pies
y hay otros que frecuentemente tienen úlceras, se gangrenan, se necrosan y hay que amputar. Pierden los dedos, pierden los pies, pierden las piernas. ¿Por qué algunos se complican más de eso o no? Entonces, hay investigaciones para evaluar los riesgos de aparición de lesiones en el pie de los diabéticos. Por ejemplo, ¿usan calzados adecuados o no usan? ¿El zapato adecuado es o no un riesgo o un factor protector para no tener lesiones en el pie? ¿O el control metabólico? ¿Será que los diabéticos que tienen una glicemia siempre alta tienen más riesgo que los que tienen una diabetes bien controlada metabólicamente? Todo eso son factores que pueden ser medidos y que pueden ser temas para una investigación. También pueden enfocar la investigación con respecto al pronóstico. ¿Cuáles son las consecuencias de tener la enfermedad? Por ejemplo, tener una neumonía por COVID. ¿Qué consecuencias trae para esa persona? ¿Queda totalmente curada o queda con alguna fibrosis o alguna neumopatía a consecuencia del COVID? Entonces, puede ser un tema a investigar relacionado al pronóstico. Ven ustedes cómo hay facetas diferentes. O bien pueden enfocarse con respecto al tratamiento. ¿Qué tan efectivo es un tratamiento para tal enfermedad? ¿La insulina es realmente efectiva para prevenir las lesiones del pie? ¿O la ivermectina es realmente efectiva para tratar el COVID? ¿O un antiviral, el remdesivir, el molnupiravir, etcétera? ¿Son efectivas o no? Son temas que se pueden enfocar en base al tratamiento. O bien medidas relacionadas a la prevención. Y tenemos la vacuna para COVID, que es el tema en boga. ¿Qué tan efectiva es la vacuna tal o cual plataforma para prevenir formas leves, formas graves o la mortalidad por el COVID? Es también un tema y para investigar, pero para poder investigar necesitan hacer un protocolo. Y por último, también pueden explorar lo relacionado a la causa de una enfermedad. ¿Cuáles? Estos se plantearon cuando surgió los brotes de neumonía grave en Wuhan, en China. Aparecían pacientes con neumonías graves. ¿Y qué hicieron los investigadores? Empezaron a preguntarse, ¿cuál es la causa de esa neumonía que se contagia tan rápidamente y que tiene desenlace tan grave en los chinos? Entonces, hicieron un protocolo rápidamente y empezaron a buscar la causa y encontraron un nuevo virus, el coronavirus SARS-CoV-2. Bien, entonces hay varios aspectos que encarar cuando ustedes plantean una investigación. Y eso depende exclusivamente del interés del investigador. Y en el caso de ustedes, del interés de ustedes. Pero, sea cual sea la pregunta de investigación, lo más probable es que empiece con estos adjetivos interrogativos. ¿Cuál es la frecuencia o prevalencia de tal afección en tal grupo de personas? Acá lo que está queriendo saber es una cantidad. O pueden enfocarse hacia el lado de los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a la aparición de tal afección? ¿Cuál es el factor más preponderante y cuál es el menos preponderante? O si quieren investigar la efectividad de una prueba diagnóstica, usarían esta pregunta de investigación. ¿Cuál es el valor de la prueba tal, por ejemplo el hisopado, en el diagnóstico de tal patología? Ejemplo COVID.
Y si quieren investigar la efectividad de un tratamiento o de una intervención, se preguntarían así: ¿cuál es el efecto de la vacuna en la prevención del COVID? ¿Cuál es el efecto del lavado de manos? ¿Cuál es el efecto del uso correcto de mascarillas en la prevención del COVID? Son temas a investigar. Todo depende del interés del investigador. Sea cual sea la pregunta de investigación, y esta va a ser la tarea de ustedes, es aplicar los criterios para identificar a una buena pregunta de investigación. ¿Cuáles son esos criterios? Son estos 5 que están en la columna de la izquierda. Una pregunta de investigación se dice que es buena cuando es factible. ¿Qué quiere decir factible? Factible de realizar. ¿Y por qué es factible de realizar? Porque tiene un número adecuado de sujetos o pacientes. Por eso decía que la enfermedad de Epstein va a ser poco factible porque no creo que haya suficientes sujetos con enfermedad de Epstein. O bien no es factible porque no tienen la experiencia técnica adecuada. Eso no es ahora un motivo para rechazar las preguntas de investigaciones de ustedes, porque sabemos que están en segundo año y no tienen todavía experiencia técnica, por ejemplo, para hacer una ecografía. Pero un residente de imágenes tiene que tener experiencia para poder aplicar esa pregunta de investigación y resolver esa incertidumbre. Factible también se refiere en cuanto a tiempo y dinero. Si plantean hacer una intervención que requiere mucho tiempo y muy costosa, entonces puede que no sea factible. Por ejemplo, ¿qué tan efectiva es la vacuna X nueva que ahora apareció contra la variante Omicron? Eso requiere juntar pacientes y pagarles seguramente para que podamos tener sujetos que se presten a hacer investigación. Y esto lo logran solamente las farmacéuticas que elaboran esos productos. Entonces, para ellos puede ser factible, pero para nosotros puede que no sea factible. Y también factible en cuanto a la extensión. Extensión quiere decir en el aspecto de la amplitud, de la cantidad de sujetos que necesitan, o si quiere enfocarse en un trabajo en todos los paraguayos va a ser imposible porque la extensión es muy grande. Otro criterio se refiere al aspecto de ser interesante. Lo interesante se refiere para el investigador. No es interesante para el jefe de cátedra o para el tutor o para mi jefe de sala. Si el investigador, ustedes, están muy interesados, van a poder convencerle a los jefes para que aprueben el protocolo. Entonces, ustedes son los más interesados o investigadores. También debe ser una investigación nueva, porque hay aspectos que ya fueron muy estudiados. ¿Por qué tiene que ser nueva? Porque tiene que confirmar o refutar hallazgos anteriores, o extender hallazgos previos, o proporcionar nueva información. Un estudio que no sería nuevo sería, por ejemplo, cuál es la prevalencia de parásitos intestinales en la población rural del Paraguay. Eso ya fue bastante investigado y no creo que los parásitos hayan cambiado. Siguen siendo los mismos porque la condición socioeconómica es la misma en toda el área rural del Paraguay. Eso no es algo nuevo, ya está muy estudiado y ya hay mucha publicación al respecto. Otro aspecto que tienen que considerar ustedes para decir que su pregunta de investigación es buena es que respete los principios de la bioética. Más adelante vamos a ver cuáles son estos principios de la bioética.
ética, pero no sería ético probar la efectividad de un medicamento que da mucha alergia para saber qué tal responden los pacientes a esa alergia. Eso es algo inmoral incluso, porque estamos inyectando algo que puede hacer daño y con qué fin, para ver qué tanto daño producen nuestros pacientes. Eso está violando las normas éticas, sobre todo del beneficio. Ahí no hay ningún beneficio, ahí más bien hay injusticia. Y otro aspecto que le caracteriza a la pregunta de investigación, que es muy buena, es que sea relevante, que aporte algo al conocimiento científico, a las políticas sanitarias o que cree nuevas tendencias en la investigación. Bien, en resumen entonces, y esta es una competencia básica que hoy tienen que atender, recibir de esta clase, son los criterios para una buena pregunta de investigación que se llaman, por este acróstico que está señalado en amarillo, FINER. Ustedes cuando tienen una pregunta de un tema probable, tienen que aplicar los criterios que se llaman FINER. Factible, interesante, nueva, ética y relevante. ¿Se entendió esto? Bueno, bien, muchas veces tenemos problemas con nuestras preguntas de investigación. A veces son muy vagas, son inapropiadas, pues hay soluciones para eso. Esto yo lo voy a leer todo porque les voy a pasar como material de lectura. A veces no es factible porque es muy amplia. Bueno, entonces hay una solución probable. A veces el costo es muy elevado, requiere reactivos o medicamentos para probar. Entonces hay que considerar estas soluciones. Muchas veces el problema está en que no tenemos suficientes sujetos disponibles para la investigación. Pues en ese caso existen soluciones probables. O los métodos son inadecuados o están por encima de la habilidad del investigador. En ese caso también hay soluciones para esta barrera. A veces la pregunta no es nueva ni relevante y miren cuál es la solución: modificar la pregunta directamente, cambien. Y muchas veces nuestra pregunta tiene dudosa respeto a los principios éticos de la investigación. En ese caso, tenemos que consultar con un comité de ética. Ustedes saben que la Universidad Privada del Pacífico, Privada del Este, tiene un comité de ética que evalúa los protocolos de investigación de los internos para ver que respeten estas normas éticas que más adelante vamos a tocar con más detalle. Bien, ya que hablamos de pregunta e investigación, ¿qué les parece si como tema alguien quiere investigar algo relacionado a la vacuna contra el COVID? ¿Qué preguntas de investigación les parece que podríamos aplicar respecto a la vacuna? A ver, Lorena, Arrua. Tamara Báez. Laura García. Sí, profe. Laura, Sí. formula un poco algunas preguntas de investigación relacionadas a este tema. De la vacuna contra el COVID. Sí, ya Y di algunos la ejemplos verdad recién. que, profe, yo creo que es una duda una incertidumbre que se creó es que si realmente causa infertilidad.
Muy bien. ¿Y cuál sería tu pregunta? Sabes bien que tienen que empezar con un adjetivo interrogativo, con un signo de interrogación. Redacta bien la pregunta usando esa incertidumbre. Em, ¿Cuál es? ¿Cuál es el porcentaje de probabilidad Sí, o la de que, frecuencia o la o la prevalencia frecuencia, ¿verdad? de, De que la vacuna contra el COVID cause infertilidad en los hombres? exacto. Y para abreviar mejor sería cuál es la frecuencia de infertilidad post vacuna en los hombres. ¿Mm? Sí. Siempre debe ser lo más concreta posible. Esa es una opción. Otra opción relacionada a la vacuna. Sobre A su ver, eficacia también puede ser propio, ¿verdad? muy bien. ¿Y cómo sería tu pregunta? Em, ¿Y qué tan eficaz? ¿Cuál es? Ah, Siempre con un sí, adjetivo sí. interrogativo. ¿Cuál es la eficacia de la vacuna contra el COVID? ¿Y la prevención de qué, doctora? En la prevención contra el COVID-19. No, contra la neumonía, que es la complicación más grave, ¿verdad? Sí, profe. En la prevención de la neumonía. Porque nadie pretende con la vacuna evitar la rinitis o el tipo A. ¿Mm? Lo que se pretende evitar formas graves, la neumonía. ¿Mm? Bien, con eso vos, según tu interés, estás ya haciendo preguntas de investigación. ¿Mm? ¿Alguien tiene otra pregunta relacionada a vacuna? Y, profe, también hay una incertidumbre entre el tiempo de las dosis que uno se debe aplicar realmente, Muy bien. O la duración de la... de la eficacia de la vacuna. Exacto. Entonces, ¿cómo sería ahí tu pregunta? A elaborar bien la pregunta. ¿Cuál es el tiempo de la eficacia de la vacuna? Muy bien, muy bien. Así es. Entonces, todos ustedes cuando tengan su tema, vean cómo enfocar esa investigación. Van a tener que hacer como tarea, elaborar la pregunta de investigación. Pueden haber varias preguntas, pero una es la principal. ¿Mm? Bien, entonces cuando quieren tocar el tema de vacuna, pueden tocar diversos aspectos. Por ejemplo, ¿cuál es la frecuencia de los vacunados ahora en el Paraguay, en Central? ¿Cuál es la respuesta inmune a la vacuna, que es lo que vos recién planteaste? ¿Mm? ¿Cuáles son los efectos colaterales? Por ejemplo, la infertilidad, que es lo que te interesó. ¿O cuál es la efectividad de la vacuna para prevenir formas graves? Incluso, ¿cuál es la decisión de vacunarse de la gente? ¿Mm? ¿Por qué algunos aceptan, otros dudan y otros rechazan? ¿Cuáles son las causas de esas decisiones? También son incertidumbres que pueden investigarse. Entonces, cuando tienen un tema vacuna, pueden enfocar como a ustedes les guste, lo que a ustedes les interese. ¿Mm? Y así es como salen estas preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son las causas de negación para recibir la vacuna contra el COVID-19? A ver, Andrés Celaya. Lorena Wagenbach. Profe, te escucho. Lorena, Hola. Sí, ¿me escuchas, profe? sí, ¿cuáles te parece que serían las causas probables de negación para recibir esta vacuna? ¿Qué Y preguntarías vos? Esas se llaman variables, vamos a ver en otra clase. yo preguntaría más acerca de, tipo, si llegó la información, si hay una educación acerca de lo que es la prevención
y tipo, ¿cómo vamos a implementar eso con la gente? ¿Cómo vamos a explicarle los efectos y tipo, todo lo que debería hacer con una Ya, vacuna? eso ya es una intervención. Yo hablo de Sí, causas. Una de las causas sería a nivel educativo, otra educativa, sería exactamente. el nivel de conocimientos de la efectividad de Doctor, la vacuna. ¿Cuál podría ser otra una, causa de negación? Sí, te una causa escucho. de negación también puede ser el aspecto negativo, ¿verdad? En cuanto a las redes sociales influyen en la decisión de la gente. Exacto, la influencia de las redes sociales. ¿Mm? La desinformación. La desinformación, otra. El temor no puede ser. Sí, doctor. El sexo puede ser una causa. También, doctor. Bien. Entonces, esta es una incertidumbre donde hay varias em, am, Variantes. respuestas posibles que tenemos que investigar. Es una pregunta de investigación. ¿Mm? Bien, otra pregunta relacionada a COVID. ¿Cuál es la prevalencia de vacunados en personal de salud? Ustedes saben que el personal de salud es personal de alto riesgo, incluyendo estudiantes de medicina. ¿Cuál es la prevalencia de vacunados en el segundo curso de medicina de la UPE? ¿Todos están vacunados? ¿Quién no? No le voy a discriminar. Seguro que habrá alguno no vacunado. La prevalencia de vacunados probablemente sea alta, pero podría ser un tema a investigar porque hay gente que no quiere vacunarse. ¿Eh? Y hay que respetar esa decisión lastimosamente. ¿Eh? Y pone en riesgo a todo el mundo. Otra pregunta relacionada a COVID. ¿Cuáles son los factores de riesgo de falta de respuesta inmune a la vacuna? ¿Por qué algunos desarrollan anticuerpos y otros no desarrollan anticuerpos? ¿Tienen idea de por qué podría no desarrollarse anticuerpos, por ejemplo? ¿Que han leído, escuchado hasta ahora? ¿Cuál podría ser una causa o factor de riesgo para no tener anticuerpos luego de la vacuna? Profe, eso ya se sabe. Y dame, decime ya, citame, perfecto, ¿cuál? No, pero ¿por qué no hay anticuerpo con las dosis habituales, primera, segunda y tercera? Profe, Sí, eso ya se sabe, porque hasta hace poco todavía no se sabía eso. ¿y cuál es la respuesta? Yo no sabía. A ver, ilústrame. Por ejemplo, las personas Podría con ser a causa de inmunodeficiencia, una enfermedad previa, profe. Permiso. tal vez, yo no leí. Qué raro, por tener una enfermedad previa por COVID, tenés mala respuesta a la vacuna. Para mí que eso potenciaría, porque ya hay una memoria inmunológica. ¿Mm? Por Algún ejemplo, la trastorno de obesidad, inmunodeficiencia. la desnutrición, la obesidad, la diabetes, tomar corticoides, tener lupus, enfermedades autoinmunes, ¿eso disminuye la respuesta inmune o no? Sí, doctor, disminuye. Puede ser, hay que ver hasta qué punto. Esa es una incertidumbre que puede ser un tema a investigar. Y esta sería la pregunta para ese tema. ¿Están entendiendo lo que se plantea con esta clase? O podríamos preguntarnos cuál es el riesgo de trombosis venosas en los sujetos vacunados y no vacunados. Es uno de los riesgos que se ha encontrado relacionado a la vacuna, entre otras. Esto sí ya ha sido descrito, no es tanto como la infertilidad. ¿Mm? Bien, entonces
así se redactan las preguntas. Así se redactan las preguntas. Incluso hay una, ¿cuál es la efectividad de las diferentes vacunas contra COVID? Las diferentes plataformas. Bien, una vez que ustedes tienen su pregunta ya escrita, tienen que avanzar en la redacción del protocolo de investigación. Miren que yo alcé a la plataforma un modelo de protocolo que hicieron los compañeros de ustedes el año pasado. Pueden usar eso. Tienen que redactar los objetivos. ¿Qué es el objetivo? Es el fin de la investigación. Detalla claramente qué es lo que se quiere medir, porque son mediciones lo que vamos a hacer. Los objetivos entonces sirven para enfocar el estudio, no ir por las ramas, no empezar a juntar datos que no nos van a servir. Sirven para organizar nuestra investigación o estudio en partes bien definidas y usando el diseño adecuado. Estoy usando ya una palabra que va a ser tema de la próxima clase, diseño. Y lo más útil es que evitan recopilar datos innecesarios. Por ejemplo, si queremos saber la efectividad de la vacuna, las causas de mala respuesta a la vacuna, sería útil, por ejemplo, medir el nivel socioeconómico o el nivel educativo. ¿Eso va a interferir o no en la vacuna? Que prenda o no prenda, genere o no genere anticuerpos. Por eso los objetivos ayudan a definir qué medir. Los objetivos, al contrario de la pregunta de investigación que se redacta con adjetivo interrogativo, se redactan con un infinitivo. Infinitivos son las palabras que en castellano terminan en ar, er, ir. Ejemplo, determinar, escribir, analizar, investigar, buscar, hallar, encontrar, etc. Son palabras que resumen nuestra intención con la investigación. Siempre los objetivos tienen que ser bien precisos, muy concretos, tienen que ser medibles, tienen que expresar ideas que se van a poder medir y tienen que ser realistas, lo que realmente queremos hacer o medir con la investigación. Y los objetivos se clasifican habitualmente como objetivo general y objetivos específicos. Habitualmente hay solo uno general y al menos 2 o 3 específicos. Vamos a hacer ya los ejemplos enseguida. No confundir los objetivos con las consecuencias que pueda acarrear cuando termine el estudio. Por ejemplo, si queremos saber la efectividad de la vacuna, nuestro objetivo no puede ser crear políticas de incentivo para vacunar con tal plataforma. Eso va a ser una consecuencia cuando demostremos que tal plataforma sirve y la otra no sirve. Eso no es un objetivo de esa pregunta, sino va a ser ya una consecuencia. Bien. Entonces, ¿se recuerdan cuando hablamos de ejemplo de la vacuna? Y si nuestra pregunta es la frecuencia de vacunado el personal de salud, o vamos al primer ejemplo, la decisión de vacunarse. ¿Cuáles serían los objetivos para esa pregunta de negación? Sería explorar o determinar o investigar. Objetivo se escribe con infinitivo. Las causas de negación para recibir la vacuna contra COVID. Esta parte del objetivo ya está escrito en la pregunta. Entonces, no se compliquen para hacer los objetivos. El objetivo C, general por lo menos,
se redacta cambiando el adjetivo interrogativo por un infinitivo y el resto de la oración es la misma. Eso facilita la redacción. Otro objetivo sería describir la prevalencia de vacunados en el personal de salud o determinar los factores de riesgo, si era eso nuestra intención, o hallar el riesgo de trombosis venosa, si era la intención evaluar las complicaciones, o si queríamos medir la efectividad, podríamos usar el verbo analizar. Como ven, estos son los objetivos generales para cada una de estas diferentes investigaciones. Estas son diferentes investigaciones. Lo que quiero es que entiendan cómo se usan los infinitivos. Bien, yo quiero ahora que ustedes me proyecten si tienen su tarea y en base a su tarea hagamos ya la pregunta de investigación y los objetivos. A ver quién tiene su tarea a mano. Vamos a ver qué tal hicieron. Vamos a hacer ya una retroalimentación y sobre la marcha redactar la pregunta y los objetivos. Yo tengo, profe. Muy bien, Sara. Sí, voy a proyectar. Perfecto. Esta participación en Profe, clase. ahí se proyecta mi... Disculpame, Todavía profe. no, Todavía no se no. proyecta. Esta participación en clase se registra por el docente. Ahí se proyectó. Está por, ahí está. Muy bien, Ahí creo que está. muy bien. ¿Cuál es tu tema? Porque ahí no está el título de la carátula, ¿verdad? Sí, Spock era, profe. Pero ahora se me ocurrió otra pregunta cuando ahora tipo dijiste. Claro. Creo Eso que voy a ustedes cambiar esta introducción. pueden cambiar todavía. Pueden cambiar, porque están empezando. Muy bien, pero tu tema es Spock. Bueno, ¿y qué es lo que hablas en la introducción? Lo que hay que hacer, les digo en 2 palabras lo que debe figurar en la introducción. Lo que se sabe de ese tema y lo que no se sabe o hay incertidumbre sobre ese tema. Eso es lo que ustedes tienen que hacer figurar en la introducción. Entonces, vos estás hablando, ahí veo en tu segunda párrafo, el consumo de tabaco. Estás hablando del tabaco y las complicaciones que es el EPOC. ¿Verdad? Sí, profe. Muy bien. Y luego hablas de los trastornos fisiopatológicos y que el humo de tabaco produce edema, metaplasia, etc. Eso es lo que ya se sabe. Perfecto. Hay que hacer un pequeño resumen de lo que ya se sabe. Y genera alteraciones del intercambio gaseoso, etcétera, etcétera. Muy bien. Todo ese texto sacaste de un autor, ¿verdad? Que es Sí, profe. García Ahí está Quero. García Quero. Muy bien. Vos deberías, doctora, aprender a mencionar la referencia con las normas de Vancouver. Entonces, te voy a guiar cómo cambiar ese sistema de mención de la referencia, porque está usando el sistema que se llama APA. Allá donde dice estilo, dice American Psychological Association. ¿Podés? Estilo. Acá en... Donde Acá, dice ¿verdad? estilo. Sí. Sí, Ahí profe. está. Ahí, hace clic. Ahí. Vos estás conectada a internet, ¿verdad? Obviamente. Sí, profe. Y tenés abierto tu Mendeley. Sí, acá está abierto también. Está abierto. Bueno, hace clic ahí en la flechita donde dice American Psych. Espera que voy Y a vamos. bajar otra vez. Sí, sí, lleva la silla. Acá, ¿verdad, profe? ¿Tienes eso? Sí, Sí. ahí está. ¿Dónde dice Vancouver? No está ahí, pero más abajo en la última opción dice More Styles, más estilos. Clic ahí
Acá voy a escribir, ¿verdad? No, 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 no escribas, no escribas. Vamos a cambiar el estilo. Sí, profe. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Hiciste clic. Sí, le hice clic y me abrió acá. No sé si ven. Yo no estoy viendo ahora que te... Espera que te ¿dónde voy a dice? hacer otra vez. Otra vez, espera que. Acá le di Clic otra vez. derecho le diste, compañero. Ah, le diste clic derecho. Ah, por eso es. Ahí está. Ahí, Clic sí, encima, doctora. clic encima. Sí, un Sí. clic. Y ahí me abre ahí. Un clic nomás le di. ¿Seguro que estás con internet? Sí, profe. Con Wi-Fi está. Voy a... Compañero, pero vamos a darle 2 clics izquierdos ahí donde dice más. 2 veces. Tal vez 2 clics. Espera Pero ahí está Vancouver, que son las normas que nosotros usamos. Mira, profe, acá le doy 2 clics entonces. Baja un poquitito más donde dice More Styles. Sí, espera que... Traten de usar mouse. Le da mucho más Sí. maniobrabilidad. Baja tu Baja un flecha, poquito. compañera, donde dice More Style. Baja tu flechita. Baja un poco. Baja. Hace clic ahí en More Styles. Hasta ahí no me baja. ¿Viste? No, pero Ahí me... hace clic ahí. Acá. ¿Viste? Me abre ahí. Hace de nuevo compa y baja donde está el otro mueble, está ahí. Y te va, no hagas clic. Mantener nomás sobre ese y después vas a deslizar un poquito sin salir del recuadro. Hace de nuevo. Espera que te salió. Ahí. Ahí baja y ahí. Ahí. Ahí Más le arriba. doy. O acá. Ahí mejor. Ahí le doy. Hay un enlace. Ahí se va a abrir. Sí, me estaba saliendo cargando. Ahí está. Ahí se está cargando. Ah, ya entendí. Eso se hace una sola vez y ya queda marcado ese sistema de Vancouver. Vamos a buscar. Sí, Es un poco lento tu internet por lo que veo. sí. Y ahora, profe. ¿Ya salió? Sí, no sé si te proyecta, me salió un cuadrito. No. Bueno, No sale y nada. ahí encontraste Vancouver. Hace clic sobre Vancouver y va a quedar ya como el estilo Vancouver. No te No me apareció, sale- compañera. No te apareció la opción. No me apareció, dice Word 2016 ayuda. Ah, Y no. un anuncio me salió. Bueno, pero está ahí. Deberías probar ahora después. Ok, después vamos a ver con otro. Seguí bajando un poco tu página. ¿Ahí terminó? ¿Mi página de qué, profe? Y de la introducción, No, ahí no de la terminó. tarea. Debajo. ¿Está proyectando mi tarea, profe? Sí, está proyectando. Sí. Muy Y ahí bien. está. Ahí está. Bien abajo está la referencia. Tenés que ponerle como título referencias. Eso. Y ahí tenés la primera que es García Kerr. Y así se hace con todos los otros. Sí. Bueno, deberías insertar más referencias Sí, profe. para poder practicar. Sí. Ok. Bien. ¿Cuál escribí ahora encima de referencias? Pregunta e investigación. Esa es la tarea que van a hacer. Encima de referencias. Encima, doctora, encima, Sí, encima. Estamos siguiendo el orden de un protocolo, encima. Que Baja vaya eso. todo, profe, espérame que mi computadora tiene Ahí problemas. está. Sí. Pregunta e investigación. ¿Cuál es tu interés con respecto al EPOC? Leí mucho que el cigarrillo electrónico puede llegar a... Muy bien, muy bien. Puede, incertidumbre. Sí, Entonces, ¿cuál sería ahí tu pregunta? mi pregunta sería, a ver qué, ¿cuál sería el efecto, verdad, profe? ¿Cuál Ujú. sería el efecto del cigarrillo o cuál sería o sea, La posibilidad, sí, mi pregunta es que si el cigarrillo, ¿cómo es? El el cigarrillo cigarrillo electrónico, electrónico es un factor de riesgo. sí, Exacto. Entonces, ahí la pregunta, anda tipeando.
Pregunta el signo de interrogación. No se olviden. Sí. ¿Cuál es el riesgo? Pregunta AC, doctora. No se olviden de escribir bien. Quiero que tipeen bien. Y justamente, profe, ¿Lo tenés en tu solamente, teclado? no, solamente me sale el que es el para cerrar nomás. Ah, la pucha, bueno. ¿Cuál es el riesgo de EPOC? Con el uso del cigarrillo electrónico, ¿así? Sí, profe. O del vapeo. El vapeo es otra cosa, ¿verdad? Creo que el vapeo es el lata. Si no me equivoco. No sé, hay expertos acá en vapeo y demás. Para mí que es el nombre del cigarrillo electrónico, un vapor, y después creo que hay otro que es... Ahí está el signo de interrogación. Pilla, pilla. Muy bien. Esa es una pregunta concreta, realizable. Vamos a aplicar el FINER. El FINER, profe. FINER, los criterios de calidad de una pregunta. Sí, profe, factible. F significa factible. ¿Es factible hacer? Sí, es ¿Hay factible. gente que usa cigarrillo o nadie lo usa? Sí, hay mucho, profe. Hoy está. Hay mucho. Es factible porque todo el mundo usa. Sí, es factible. F define factible. Luego viene la I de interesante. Es ¿Es interesante. interesante saber esto o qué importa? Que se mueran todos los... No. Es interesante porque hay que alertarle a los fumadores electrónicos de que pueden tener un EPOC, ¿verdad? Sí, Bueno, después va a buscar tu signo de interrogación. sí, profe, disculpa. Dale, F, I, N, novedoso. ¿Vos encontraste muchos artículos sobre EPOC y cigarrillo electrónico? Hay muy poco. Sobre ese, Muy poco. justamente es poco. Entonces, necesitamos saber, es un conocimiento nuevo. Bueno, N. Luego viene la E. Finer. E viene de ético. Sí. ¿Es algo ético hacerle fumar a los compañeros para ver si hacen EPOC No, más adelante? no para nada. Pero No es podrías, ético, pero podrías usar la población que usa muchísimo hoy en que día. ya usa. Sí. Perfecto. Entonces ya hay gente usando. Es ético hacer mediciones hasta ver si tienen EPOC los que ya están fumando. ¿Mm? Sí, sí. Bueno, y R significa relevante. Va a aportar algo al conocimiento, demostrar que produce o no produce EPOC. Claro. Claro, para las políticas públicas de salud. Entonces, al lado de cada cigarrillo electrónico va a aparecer una advertencia. El cigarrillo electrónico puede producir enfermedades pulmonares. A lo mejor no produce cáncer, pero sí tal cosa. ¿Mm? Bien. Vamos ahora a redactar tus objetivos, doctora. Sí, profe. Hacer un enter. Objetivos. Bueno, y abajo, general. 2 puntos. No sé si tenés 2 puntos. No tenés 2 puntos. Ahí está. Ahí tengo. Bueno, el objetivo entonces se redacta con un infinitivo. Y el objetivo general es la pregunta de investigación, pero con un infinitivo. ¿Qué infinitivo podríamos usar? A ver. Determinar Muy bien, escribiendo. que, Determinar. que el uso de cigarrillo No, electrónico. que no usen la palabra que ni sí. Ok. Determinar el riesgo. Sí, profe. Y ahí copias todito lo que está en la oración de arriba. Copiar, pegar. Ahí está. ¿Ven? La pregunta de investigación se transforma en objetivo general. ¿Entendieron eso? No inventen cosas diferentes. Bien. Y luego también hay que especificar más, porque eso es muy general. Entonces, hay objetivos abajo específicos.
Los objetivos específicos son detalles que no están bien explicitados en el general. Y uno de ellos, y que todos van a usar, escúchenme esto, es describir las características sociodemográficas. Siempre tenemos que saber si se hizo el trabajo en varones, en mujeres, en añosos, en jóvenes, en qué tipo de sujetos. Entonces, describir es un objetivo específico. Ponerle número 1. Describir las características sociodemográficas. Dos puntos, porque hay que especificar 2 puntos. ¿Cuáles son las sociodemográficas? La edad, coma, sexo, otra, procedencia, otra sería el nivel educativo, otra sería el nivel socioeconómico. Con esas características estamos definiendo en quiénes vamos a hacer esas mediciones. Ok. Y como segundo objetivo específico, número 2. Sí. Tenemos que ver cómo determinar la presencia de POC. ¿Cómo se hace el diagnóstico de POC? Viste que cuando vos estabas leyendo, aprendiste cómo se mide. Con la espirometría, ¿verdad? Espirometría. Entonces, va a ser detectar la presencia de POC con espirometría. Porque hasta ahora en ningún lugar dijimos cómo se iba a medir, por ejemplo. Sí. Muy bien. Hay y también sería bueno medir si tienen síntomas de POC. También. Por ejemplo. Sería como el 3, ese profe. ¿Cómo? Sería el 3. El 3, muy bien. Sería, por ejemplo, determinar la presencia de... ¿No sería, por ejemplo, también hallar la presencia o no? O hallar, podemos usar la palabra hallar. No repetir. O investigar la presencia de... síntomas relacionados al EPOC. Muy bien. Y ahí hay que especificar, por eso dice específico. ¿Cuáles son los síntomas que querés medir? Uno de ellos se llama la disnea. Voy a poner acá al lado. Sí, porque es específico. Hay que especificar del EPOC. 2 puntos. Disnea. ¿Qué más? ¿Qué otro síntoma da el EPOC? Era la tos. Tos crónica. Catarro. Por eso es que cuando ustedes van a hacer una investigación tienen que conocer todo lo que es patología médica de esa enfermedad. Muy bien. Entre otras cosas, y después puede agregar más. Sí, profe. Esta es una tarea completa, doctora. Profe. Esto es lo que estoy esperando que ustedes hagan en base al tema que han elegido. Una consulta, Sí. permiso. Haciendo el objetivo específico, viste que en el 1 yo cité edad, sexo, procedencia, ¿verdad? Sí. Y si yo me voy a referir a una cierta población, por ejemplo, para mí de interés es los jóvenes, ¿verdad? ¿Eso Sí. voy a poner abajo o yo ya tengo que especificar ya en este Bueno, justamente ahora? te estás adelantando a la clase que viene.
En la ok. clase que viene vamos a hablar de material y métodos o metodología. Hasta ahora no sabemos de qué edad, de qué procedencia, de qué sexo, pero sabemos que vas a medir porque está en tu objetivo. Y eso hay que especificar en el siguiente apartado que se llama material y métodos. Eso vamos a ir dando en las próximas clases. Lo que es la población diana, la población accesible, los criterios de inclusión, exclusión. Por ejemplo, vos le incluirías a los asmáticos en este trabajo. Em, ellos serían más susceptibles a tener, aunque no, porque el asma no es algo crónico. Creo que no, Bueno, profe. Solamente al... bueno, viste, eso es a discutir. Eso es lo que viene en la próxima clase. La población de estudio, criterios de inclusión y criterios de exclusión. Todo tiene que estar ya detallado en el protocolo. Por eso se llama protocolo. Es rígido. Y hay que cumplir lo que dice, lo que debe estar y lo que no debe estar. Muy bien. Guardar los cambios. ¿Alguien más Recuerde, quiere saco nomás ya, profe, hacerla? ¿verdad? Ya puedes salir. Gracias por tu presentación. Gracias, profe. ¿Alguien más quiere hacer su ejercicio acá? Bueno, Profe, a mí me gustaría, pero voy a tratar de descargar Windows en mi máquina para poder hacer. vos no tenés el Office, No, Windows. el Windows Office, es un sistema operativo. El Office, lo que me quiere decir, Word. tengo el Word, profe, el 365, pero es incompatible con Mendeley. ¿Sabés por qué? Porque es la versión libre. No, profe, el pagado. Seguro, es el Office. Sí, profe. Ah, Profe, su licencia se venció, profe. Su licencia de Office. Y además ahí No, es. profe. No está vencido nada. Bueno, no sé, No, pero tienen que tener el Office porque es compatible con el Office de Microsoft. profe, perdón, pero no es compatible con el que es desktop. Eso es el problema, porque es muy viejo y eso ya se va a sacar y se va a usar ese que es el manager. Bueno, Por eso bueno, el otro no me excede. bueno, está bien. Por lo menos identificaste el problema y hay que buscar la solución. Bien, ¿alguien más quiere comentar sobre su tarea? ¿Alguien que presentó en Vancouver? Yo quiero hacer, profe, si se puede. Vale, Pedro Pablo. ¿Y tu apellido era? Ara. Araujo Paredes. Araujo, muy bien. Muy bien, ya se ve la introducción. ¿Pueden ver mi Word? Se ve. Diana? Se ve, muy bien. Ya hice la introducción en base a los temas, ¿verdad? Descritos en Claro, el... claro. Solo que no tenemos todavía tu carátula para saber el tema, ¿verdad? Pero por lo que vemos ya, es ya. candidiasis Candidiasis. Sí. genital, por lo que veo, ¿verdad? Sí, todavía no tengo definido, pero ahora que mencionaste hace rato la parte de pregunta de investigación, quisiera hacer sobre candidiasis genital femenina, Ah, bueno, genial. ya que encontré más Entonces, información sobre eso ahí en el muy bien. PubMed. Entonces, ¿qué es lo que escribiste en la introducción? Lo que ya se sabe. Lo que se sabe Sí, que es sí, la sí. candidiasis, que es la cándida, qué enfermedad, veo en el segundo párrafo, qué enfermedad produce,
Y Sí. estás hablando en el tercer párrafo de la resistencia a los gérmenes, a los antimicrobianos, etcétera, ¿verdad? Muy bien. Es razonable, muy bien tu introducción. Lo único, ya que estás tan bien, es empezar la oración con una letra en mayúscula, con Ah, muchos sí, sí, sí. párrafos, ponerle los acentos, por ejemplo, la infección micótica. Ah, sí, ese es un borrador nomás, profe. Bueno, no me envíen borradores, yo no quiero ver borradores. No, justamente yo Procuren no. escribir bien, ya que están pudiendo. Qué raro que no Claro, tengan claro. corrector idiomático. Bueno, y veo que tenéis las referencias. Ahora, doctor, yo sugiero que la referencia en la cita número 1, número 2, número 3 vaya antes del punto final. Ah, ya. Podéis corregir eso, porque la oración termina donde está la última letra o número. Entonces borro este y ¿Qué vas empiezo a a hacer borrar? de vuelta. ¿Qué querés borrar? No, va a ser complicado. Poner nomás el punto ahí. Punto final. No, Ya. el punto final lo vas a poner después del Eh, 1. Punto. Ahí Y saca sería. el otro punto. Y saca el otro punto. Esa es la manera correcta de citar las referencias. Ah, genial. Porque ¿qué indica el punto? Acá termina la oración, significa el punto. Punto final. Muy bien. Vamos a ver tus referencias, como citaste. En referencias La bibliografía ya sería, lista ¿verdad? de la bibliografía, ¿sí? Baja tu página. Todavía no le puse acá Bueno, y bibliografía. ahora vamos a insertar. Escribí bibliografía. Muy bien. Enter. ¿Y qué hay que hacer ahí? Vos estás Insertar conectado a bibliografía. Vancouver ahora. ¿Dónde hay que hacer clic? En insertar, Muy bien. Insert bibliografía. te sale la estrella. Ya, claro. Es re chuchi. Muy bien. En la primera cita, San Miguel Ángel. Ese no Ángel. entendí. Yo creo que el nombre es Ángel y el apellido San Miguel porque hay dos personas con Puede ese ser. cara. Exacto. Pero recuerden que el nombre de la persona debe estar abreviado. Vamos a la segunda. Valencia Arredondo M. En la referencia número 2. Abajo. Esa está Ah, mejor, ahí debería estar. porque el nombre no nos interesa, solamente la abreviatura. Sí. Ni siquiera sabemos qué es eso, después M nomás. Y dice el título, prevalencia, la cantidad, Antioquía. La revista Iatreya 2018, punto y coma, 31, perfecto. La tercera referencia, yo cambiaría la letra infección por cándida con la I mayúscula. Ah, sí. Pero ahí no podés cambiar. Ahí no podés cambiar. Tenés Tengo que ir a cambiar en el Mendeley. Y ahí cambiar y automáticamente te va a cambiar ya acá. Todo lo que cambie en Mendeley ya se cambia acá. Muy bien. Son detalles porque está muy bien la destreza con la cual insertaste tus referencias. Eso es lo que yo pretendo de ustedes en este curso. Y ya les va a quedar para toda su vida. Bueno, vamos a escribir un poco una probable. Ahí está, refresh y ya cambió. ¿Me entendiste? Muy bien. Vos puedes ser ayudante de cátedra. ¿Cuánto cobras? Vamos a escribir, doctor, tu pregunta de investigación. Vamos arriba de bibliografía, arriba. Arriba de bibliografía, ahí. Exacto. Pregunta. En base a toda esa introducción, ¿qué es lo que querés investigar? ¿Cuál es tu incertidumbre? La prevalencia de la candidiasis en mujeres. Bueno, entonces con una pregunta de investigación. Pregunta, un adjetivo interrogativo. Escribimos la palabra. Pregunta de Sería- investigación. Ah, ya. Pregunta. Tiene un título, pues, ¿verdad?
Pregunta de investigación. Y abajo, con signo de interrogación. ¿Tenés signo de interrogación? El signo de interrogación para abrir lo que no estoy encontrando acá. ¿Qué problema, che? Tenemos que hacer un curso de Solo de teclado. Un curso de teclado. Bueno, ¿cuál es? No, ¿cuál sería no? ¿Cuál ¿Cuál es? es la La frecuencia prevalencia puede ser también. o prevalencia? Es la misma cosa, son porcentajes de candidiasis Candidiasis en mujeres. vaginal, porque la candidiasis puede ser también vocal. Ah, sí, oral. Candidiasis vaginal. Ya no hace más falta poner en mujeres. Ya no, porque son las únicas que tienen vagina. En todo caso, podríamos poner de qué lugar o de qué edad o de alguna condición, por ejemplo, portadoras de HIV, en diabéticas, en algún grupo especial. Las diabéticas son muy propensas a la cándida. Sí, podría ser entonces entre jóvenes En o diabéticas, en en diabetes. diabéticas, en portadoras de diabetes, en todo caso. Diabetes mellitus, mellitus. Sí. Muy bien. Y cerrar signo de interrogación. Ahí está la pregunta clara. Ya entendemos lo que querés hacer. Ahora vamos a los objetivos. Como título. Muy bien. Abajo, general. General, entonces, hallar o describir la prevalencia de candidiasis. Ahí mismo. Describir. Siempre un infinitivo. Y copiar y pegar todo lo que está ahí arriba. Lo mismo. Porque no copiar y pegar nomás. Ya, bro. Yo quiero que copien y pegan para que aprendan que no puede cambiar. La pregunta y el objetivo general tienen que ser iguales. Idéntico, sí. Eso. Entonces no vayan a pensar mucho cómo redacto el objetivo general, porque es la pregunta de investigación. Bueno, y ahora los objetivos específicos. Al menos 2 deberían poner como específico. Y siempre un objetivo específico, ya saben, ya dije recién, ¿cuál es? Hay que detallar la población de estudio. Se me fue nomás la palabra, profe, sería la edad. Y Sería una determinar, podrías poner determinar Eso, determinar. las características sociodemográficas. Esa es la palabra. Todos van a tener este objetivo. 2 puntos, porque dijimos específico, hasta ahora no está especificado. ¿Cómo, profe? Hasta ahora no está especificado. Escribí 2 puntos y cuáles son las demográficas que querés medir. ¿Edad puede ser? Claro, edad. Siempre edad. Sexo Sexo acá no no se va a tiene poder. gracia. No tiene gracia. Pero procedencia, Sí, procedencia. por ejemplo, el estado civil, ¿te parece que es interesante? No. La cándida viene de las relaciones. La soltera, Sí. casada,
¿Hay diferencia con respecto Ah, al sí, hay contacto? diferencia. Hay diferencia. Ah, bueno. ¿Pongo estado civil, profe? Estado civil. Mm, ¿Qué más podría ser? Bueno. Después vamos a hacer otro objetivo específico. El número 2. Vamos a poner como detallar las características clínicas. Clínicas, 2 puntos. Vos hablaste de diabetes. Entonces, tenemos que saber tipo de diabetes. Tipo de diabetes mellitus. ¿Es la 1 o es la 2? ¿O es la gestacional? Porque hay varios tipos de diabetes. Dependiendo de la edad, no sería, profe. No vamos a estudiar ahora las causas de diabetes, ¿verdad? Pero hay que especificar qué tipo de diabetes son las que tienen. Mm, Tipo Con 2 la que puede ser. vos vas tipo de diabetes mellitus, tipo. Tipo 2. Después, ¿qué más interesante saber? El control metabólico. ¿Eso qué quiere decir? Las que tienen glicemia siempre alta, es más factible que tengan o no tengan candidiasis. ¿Qué te parece? ¿Cómo, profe? Cuando las glicemias se mantienen siempre altas, es más factible que tengan o no tengan candidiasis. Sí, más factible. Claro, entonces el control metabólico también es una característica clínica que vamos a describir, ¿eh? Sí. Entre otras cosas. Bien, y a medida que vas leyendo, vas enriqueciendo estas cuestiones. Sí, de paso, hay buscar algo más específico, digamos, entre los Perfecto. archivos. Así mismo. Esa es otra de las características, las bondades de la búsqueda bibliográfica. Te ayudan a concretar más tu pregunta y tus objetivos. Bueno, y en la próxima clase vamos a escribir la población de estudio. ¿En quiénes? ¿De dónde? ¿De qué edad? ¿De qué año? ¿De qué lugar? Etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien, gracias, profe. Bueno, gracias, Pedro. Bueno, Permiso, vamos a... Sí, profe, permiso, logré colocar el Vancouver. en serio, ¿tan fácil fue? Sí. Y profe, Eh, viste que yo había subido mi tarea y obviamente está mal porque no puse Bueno, ese y seguimiento. ¿Puedo enviar, volver a subir? claro, volví a subir. Poné Ok. como 1 o 2, Bueno, profe. versión 1, versión 2. 2G. Gracias, profe. Bien, vamos a llamar la lista. Si no hay nadie más que quiera practicar. Hasta las 9 es la clase. Ahora son las 8. ¿Cómo? Claro.